sería puntual, porque algunos me estuvieron comentando ahí algunas dudas que tenían. Entonces, no sé si tienen alguna duda o por dónde empezamos. ¿Qué les parece? Oscar. Sí. Sí, yo la verdad, se acuerda que le escribí y la verdad es de que esa duda fue la que yo tuve puntual. O sea, digamos, esa parte no me queda muy claro en cómo es que, o sea, usted me explicó pues, pero en el momento de como irlo aplicando es donde yo me pierdo, es el por qué queda de manera, como que fuera fracción. O sea, usted me dijo que era por la restricción que se puede tomar con la restricción presupuestaria, pero ahí sí me perdí. Ah, ok, ok. Sí, pues es que eso es importante porque dependiendo de las dudas que cada uno tiene, es más fácil ir sacando material, ¿va? Porque al fin no se trata de una clase magistral, sino básicamente, bueno, qué dudas hay. Incluso alguien puede decir, no, vean, yo lo analicé de esta forma, me parece que es la correcta. Y sí, puede ser incluso más sencilla y sea la solución correcta, ¿va? Entonces, partamos de esto que tenemos acá. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, Oscar. Sí, sí, sí. Ah, ok, excelente. Entonces veamos. Esta es la solución que mandó la doctora del laboratorio. Pero como ella misma lo indicó, solo iba a mandar las respuestas. Entonces el objetivo es llegar a esos resultados, ¿no? La parte en este del inciso A determina el hamiltoniano correspondiente a las familias. Si alguno todavía tiene una duda, es sencillo. Toda la expresión menos la parte de la integral, que incluye el dt, el diferencial dt, no lo vamos a tomar en cuenta. Solo tomamos la exponencial y esta parte del paréntesis. Como sabemos en el hamiltoniano, que es esta expresión de acá, tenemos la función que vamos a optimizar y la restricción, que aquí más sencillo no puede estar, ¿va? La restricción presupuestaria es esto, sin incluir este término kt, no, perdón, este k punto, ¿ya? Porque solo vamos a sustituir la expresión. Entonces, como les digo, más sencillo no se puede, tenemos la expresión que vamos a optimizar y la restricción que esta misma función tiene para poder utilizarse o para realmente buscar cuál es su restricción para llevarla a un óptimo. Y el lambda, pues sabemos que es el parámetro que nos indica qué es lo que vamos a optimizar. En este caso hace relación a un hamiltoniano. En cursos anteriores habíamos visto que es Lagrange. Al final es lo mismo. Solo que en este caso, por tratarse de una integral, lo que tenemos es una optimización dinámica. Así se conoce el término. Pero bueno, entonces, hasta aquí considero que no hay ninguna duda, porque básicamente solo copiamos esta expresión y esto. ¿Todo claro? Sí, en el hamiltoniano solo es de agregarle, como usted dice, este lambda y volver a copiar toda la restricción presupuestaria, omitiendo Exacto. obviamente la variación del capital. Sí, correcto, correcto. Exacto, eso es lo importante. Bueno, ahora vamos a la pregunta de Alejandro. Y básicamente aquí, como bien lo vimos, lo primero es HCT, o más bien la derivada parcial del hamiltoniano con respecto al consumo en función del tiempo. Y esto lo igualamos a un lambda t. Entonces aquí, esta parte es sencilla, considero que no hay ninguna duda. No sé si realmente tienen alguna duda con eso. ¿Todo claro ahí? No, Oscar, sí, está claro. Sí, en mi parte ahí sí todo bien. Ok, excelente. Bueno,
Entonces, eso ya nos quita un paso, que realmente no es muy complicado. Ahora viene esta parte, que es donde les digo, varios me consultaron acerca de este punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues como bien lo indica aquí, es la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a KT. Creo que aquí tenía yo, no es esta. No, es de otra, entonces nada que ver. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar esta expresión y la vamos a derivar. Entonces, para que tengamos aquí claro de qué es lo que Oscar, estamos derivando. pero ahí ¿Sí? es derivar respecto de KT, pero punto, ¿verdad? ¿No? ¿O solo es de K? No. Si derivamos esta expresión, esta aquí, de aquí, con respecto a KT punto, ¿qué nos quedaría? Me imagino que te referís a de que no podríamos, por el hecho de que solo No, tenemos K nada más. exacto. No es que no podríamos, es que la derivada es 0. ¿Por qué creen ustedes que da 0? Porque todo es una constante ahí, ¿no? Exacto, porque no tenemos la variable KT, KT punto. Entonces, como no tenemos KT punto, la derivada de, como bien indicó Alejandro, de una constante es 0. Entonces, derivamos con respecto a KT. ¿Sí? Gracias, Oscar. Ok, Sí, Oscar. excelente. Muy bien. Solo Oscar, disculpe que lo interrumpa. Dale, Ahí, dale. bueno, aprovechando que están los compañeros, digamos que en el parcial viniera, qué sé yo, otras variables, sí hay que identificar ahí cuál es la variable de control y la de estado, porque es por eso que también se toma, digamos, en una, tomamos el consumo, que es la de control, y la otra, que es la del capital, eh, porque es la de estado. Entonces sí, eso hay que tomarlo en cuenta el día del examen, ¿va? ¿Cuál es la de control y la de estado? La de control eventualmente va a estar en la restricción, eso sí yo estaba viendo en las clases, y la de estado por lo general es, en este caso, como a lo que se está igualando, como era la variación del capital, va a ser el capital. Pero eso sí me gustaría que los compañeros también lo tuvieran en cuenta, ¿va? Que no siempre hay que tomar las mismas variables, pues puede cambiar. Sí, exactamente. Eso es una cuestión interesante, como lo plantea aquí Alejandro. Hay que saber cuál es la de control y cuál es la de variable. Entonces, por ejemplo, la forma de verlo es que la variable de control, siempre con respecto a la restricción, vamos a ver desde acá, aquí. Aquí vemos que el K, por lo menos de este lado de la igualdad, tiene un punto. Entonces, en esta expresión tenemos KT punto. Entonces, esa no puede ser la variable de control. Entonces, ¿qué otra variable tenemos ahí? Tendremos GT, pero en realidad la importante es el consumo, porque lo que queremos optimizar es el consumo. No queremos optimizar el gasto de gobierno. ¿Claro hasta ahí? Es igual en este caso como las familias. ¿Qué es lo único que pueden controlar las familias? Es el consumo. Porque creo que si hablara del gobierno como tal, ahí sí la de control sería el gasto de gobierno, pues, porque es lo que puede controlar el gobierno, ¿va? En este caso. Pero como son las familias, es el consumo. Sí, y es que como lo que queremos hacer es, el fin de todo esto se trata de maximizar la función de utilidad
de las familias. Entonces, vemos que esta es la función que nos interesa. ¿Sujeto a qué? A esto. Pero de estas dos, la variable que tenemos es esta. Esta es la de control, la otra es la de estado, como mencionaba Alejandro. Va a tenerlo bien claro. Bueno, entonces ya con eso, hacer la derivada, yo me di cuenta incluso por lo menos en el salón 210 que la mayoría tenía claro cómo hacer la derivada. Por general, la mayoría lo que tuvo tal vez un poco de problema fue con los exponentes, pero sí sabía que derivar. Entonces, igual como les expliqué la vez anterior, sencillo, como vamos a derivar con respecto a KT, esta expresión de acá no nos interesa, esto es una constante y por lo tanto es cero todo esto. Entonces solo nos enfocamos en el hamiltoniano. ¿Todo claro ahí? Sí, Oscar. Ok, excelente. Bueno, entonces aquí esto ya sabemos que nos va a quedar así y lo vamos a tener de esta forma. Bueno, ahora, este sabemos que no nos va a interesar porque CT no lo incluye. Este de aquí sí. Entonces, ¿cómo derivamos esto con respecto a KT? Primero se pone la constante, que sería 1 menos tau. Ajá, eso lo copiamos. Ujú. Igual si alguien quiere participar, me caigo ahí. Y pueden también ahí decir. Dale, Pero, Alejandro. y sería ahí alfa, porque baja el exponente. Exactamente. Entonces, ahorita lo que hiciste fue derivar KT. Y Ajá. el exponente, ¿cómo nos queda? Alfa menos 1. Exacto. ¿Y el GT qué hacemos con eso? Yo creería que ahí solo se deja ahí. O bueno, es que por Exacto. ser... Ujú. Sí se copia. ¿Por qué? Porque GT en este caso no es una variable derivable, sino es una constante. Entonces, tal como dijo Alejandro, solo se copia. ¿Ya? Bueno, ya derivamos esta expresión. Esta ya les dije, esta no se toma. ¿Cómo nos queda este? Menos n más delta. Exacto. Y listo. Hasta aquí, en realidad, considero que no hay ningún problema. Bueno, veamos ahora qué es lo que sigue. Oscar, disculpa, buenas noches. Una pregunta. ¿Sí, Scarlett? Con respecto a la derivada en KT, ¿puede afectar por ejemplo, que pusiéramos alfa por 1 menos K? ¿Afectaría que pusiéramos el alfa de primero o tendría que estar a la par de KT porque en sí es la que está derivando esa KT? Tú te refieres a esto. Exacto, ajá. El orden de los factores no altera el producto, entonces no. Ah, muy bien. Correcto, ahí sí no hay Gracias, ningún Oscar. problema. A la orden escala. Bueno, entonces está bueno eso porque a veces uno se puede confundir y no, si yo no lo puse en el mismo orden, me puede afectar. No, no hay ningún problema. Bueno, entonces ya Mira, Oscar, tenemos la derivada. ¿Sí? Cuando ella determinó las primeras, esa es la resolución, la que tenés en la pantalla, ¿verdad? Sí, es lo que ella envió. ¿Será que puedes bajar? ¿Más?
Un poquito más. Mira, en esta, donde derivó ya KT, ¿aquí se confundió o esa es una derivada? Es que está 1 menos tau alfa tecnología, 1 menos tau alfa tecnología. Eso fue lo que le pregunté a Oscar, porque yo cuando lo derivé, no me quedó como lo hicimos previamente, pero no así. Lo que sucede es que sí, es que en realidad yo considero que este es un error. Porque aquí, digamos, ¿qué de diferencia tiene este con esta expresión? Aquí el signo de los exponentes, porque al final, si nos damos cuenta, fue lo que varios me preguntaron, ¿cómo paso este KT y cómo queda esto aquí? Pues la razón es simple. ¿Cómo expreso el exponente? Eso es todo. Ahora, esta parte de aquí sí considero que no debería dar problema, o sea, no debería de estar, porque la sustitución de este GT se da hasta este paso. Hasta aquí. Aquí es donde elimina el GT dividido KT. Entonces aquí sí no debería de estar esta. Habría que escribirle para preguntarle, ¿no? Sí, pero incluso, lo que estamos viendo acá, ¿qué nos pide? La derivada parcial del hamiltoniano con respecto a KT. No podríamos sacar dos veces 1 menos tau, porque entonces, ¿qué nos quedaría acá? Alfa cuadrado, a cuadrado por 1 menos tau al cuadrado por g de t dividido kt a la 1 menos alfa. No hay forma de derivar esta expresión y obtener ese 1 menos tau al cuadrado, porque no tenemos una expresión con tau que estemos derivando. Entonces yo sí pienso que tal vez aquí se le escapó este primer par de términos, el paréntesis y el alfa a. Se le puede preguntar, no hay ningún problema, pero yo considero que ahí sí Yo también algún pensaba eso, ¿verdad? Porque error. sí. Bueno, no, la realidad es que no tiene sentido porque no se puede simplificar ni nada, ¿verdad? No, y lo otro, si lo viéramos cuando llegamos a esto acá, ¿cómo eliminó el que les digo que quedaría al cuadrado esto? ¿Cómo lo eliminó? Porque incluso aquí se derivó, o el procedimiento que se haga, no se está eliminando, sino la eliminación o cuando se trabajan esos términos es aquí. Sí, eso lo mismo pensé yo, es que ahí no me cuadraba, pero vaya, al final, Oscar, puntualmente, entonces esto de GT partido KT elevado a la 1 menos alfa, ¿cómo, o sea, cómo es que se haría entonces? O sea, o si lo ponemos así como lo dejamos arriba, estaría bueno, o estaría malo. Es lo mismo, ¿verdad, Oscar? Solo que ahí Ok. creo que... Sí, ahorita lo vamos a... De hecho, así como está acá, es lo mismo. Ahorita lo vamos a poner, solo quería copiar esta condición acá, que es la que nos pone, ma. Y entonces es un... Porque es un... Esta expresión, ya sabemos, esta derivada parcial, no es igual a 0. A diferencia de esta sí es igual a 0. Esta es igual a menos lambda t. Entonces, como indicaban por acá, ¿qué es lo que Oscar, hacemos pero solo mira para también sumar? aquí para no hacernos tantas bolas, acá donde ya sustituyó, creo que solo colocó 1 menos tau. Entonces sí se confundió ahí arriba. Casi que seguro que sí se confundió. Sí, yo por eso les digo, incluso ustedes lo pueden analizar de acá. ¿Cómo derivan esta función para que les quede un 1 menos tau y un alfa a al cuadrado? No se puede. De aquí no se puede. Entonces sí es un error. Pasa como lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿va? Yo estoy copiando las expresiones y entonces no me doy cuenta y puedo llegar a cometer algún error, ¿va?
Eso pienso yo que fue el detalle ahí. Entonces aquí ponemos este. Y aquí tendría que ser lo mismo. Pero, como lo estábamos viendo de arriba, lo voy a ampliar para que lo vean mejor. Aquí en realidad pasa como, vamos a poner así. Pero sería alfa menos 1, creo yo. Sí, por eso les digo, esta expresión, este término de aquí, al pasarlo al denominador nos queda así, menos alfa menos 1. Porque ya sabemos que el exponente, lo único que hacemos es que al pasarlo al denominador, cambia su signo. Entonces, si este fuera solo menos 2, pasaría como 2. Y si fuera 2, como menos 2. Eso es lo que dice acá. Ahora, para cambiarlo, entonces sí ya nos queda menos alfa. Ahora lo vemos con la expresión que ella colocó acá. Ah, bueno, ella todavía lo simplificó más. Pues no hay ninguna complicación. Porque esta expresión de aquí, sabemos que... Vamos a poner así. Sí sería GT partido KT elevado a la 1 menos alfa, ¿no? Exactamente. Y es lo mismo. ¿Y eso por qué? Porque como tienen el mismo exponente, podemos ponerlo y ahí se acabó. Entonces aquí ya llegamos a exactamente la misma expresión que tiene ella, solo con la salvedad que sabemos que este término de acá no está correcto. Y a este todavía nos falta, que como ya dijimos, ¿verdad? Por definición, tenemos que igualarlo a menos lambda t. Bueno, listo. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, mi ingeniero. Sí, mi Inge. Bueno, entonces ahí ya sabemos cómo es el asunto. Ahora el inciso... Ah, sí, este era condiciones de primer orden. Inciso C. Presión para el consumo óptimo de las familias. ¿Cómo llegamos a esa expresión de ahí? Mira, Oscar, pero ahí, bueno, Perdón, ¿cómo se llama? primero le vamos a decir a Carlos ahí que nos comente. Habría que, ahí le falta la expresión de menos n más delta, ¿verdad? O hay alguna razón en especial de por qué no Ah, iría no. ahí. Solo Porque digamos que lo que aquí haces es despejar respecto de lambda, ¿verdad? Y te tiene que quedar toda la expresión de 1 menos tau por la tecnología por alfa, por el ratio del capital y el gasto, menos n más delta. Y luego lo sustituirías, ¿verdad? Sí, pero es este de aquí. Este es lo que me decías vos, el n más delta. Sí, pero ahí abajo no está. Perdón, en lo que hizo la doctora. Sí.
Es que Aquí, acá, mira. permitime. Porque ahorita, digamos, llegamos hasta aquí. ¿Ya? Hasta Sí. aquí hemos trabajado. Esto de aquí todavía no lo hemos hecho. Es que para obtener esa expresión hay que linealizar la condición de primer orden, la primera. Es por eso que queda Sí, menos exacto. rho, menos Ah, delta. no, pero ahí ya está simplificado, ¿verdad? Porque sí está el delta. Solo que este Ajá, no se ajá, mira como cabal. delta, dijo. Viene la menos delta. Sí, que como les digo, hasta aquí hemos trabajado. Ya esta parte que ella tiene en el inciso C, eso es otra cosa, ¿verdad? Es lo que hay que lograr de ahora en adelante. Creo que lo que están comentando ahí es con relación a esto. Que eso no lo tenía yo acá. Vamos a ver. Que ella después hace un procedimiento que es realmente lo que toca hacer ahora para llegar a esta expresión. Vamos a ver. Sí, exacto. Empezamos nosotros acá, restricción, condiciones de primer orden, y hasta aquí, que esta es la Ah, mira, otra que Oscar, ella te quería incluye. preguntar, ¿la condición de ¿Sí? transversalidad es una condición de menor orden también? ¿O es aparte de...? Adicional a esto, decís vos. Ajá, sí, esa, digamos, sería como la tercera condición la tercera, ¿cómo se condición de primer orden? Sí, lo que sucede es que eso es como ¿qué te voy a decir? Como un requisito que tiene que cumplir este sistema. ¿Ya? Porque lo que queremos es que al final del tiempo, como lo pone ahí cuando t es infinito, debemos asegurar que la expresión lambda t por bt, en este caso es bt, para el caso de nosotros es kt, que es como se puso acá. Y de hecho acá lo puso cuando tiende a cero, cuando tiende a cero. Lo único es que no tiene una igualdad. Entonces, ¿a qué lo estamos igualando acá? Pues aquí Ahí tendría debería que ser de a ser, cero, ¿ah? aquí debe ser esta expresión de acá, mira, no esta. Porque primero, o sea, el límite nos tiene que indicar a qué tiende ese límite. El Porque infinito no solo tiende a decimos, cero. lo que pasa es que si decimos esta expresión kt por lambda t, cuando k tiende, bueno, de hecho, cuando kt tiende a cero, ¿a qué es igual? No sabemos. Entonces no hay una condición ahí. A diferencia de este caso, aquí sí, cuando el tiempo tiende a infinito, esta expresión es cero. Entonces aquí no debería de ser con respecto a acá. Sí, correcto. Tiene que ser t, lambda t, kt igual a cero. Sí incluye las tres condiciones, pero no así, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos acá en lo que estábamos trabajando, entonces la tercera condición tiene que ser el límite. Ese que ya les puse ahí.
¿Por qué creen ustedes que no pudiera ser que K, incluso si no fuera cero, cuando K tiende a infinito, aquí, que en lugar de ser T a infinito fuera K a infinito? Porque tendería al infinito, ¿no? Más bien sería que si K, esto, tendiera a infinito, entonces la única forma en que esto pudiera ser cero es que lambda T fuera cero. Porque cero por cualquier número es cero. Pero digamos que ahí sería Entonces, como que si K es igual a cero, entonces como que tendería al infinito, pensaba yo. Algo así. no, porque depende mucho de la forma que tuviera la función. ¿Cómo expresamos esa función kt? Porque como bien pudiera ser que kt, por decir algo, fuera x, entonces sería dependiendo del valor que tome, pero si fuera una función exponencial, entonces ahí te cambia, pero el detalle es que esta condición es importante porque aquí tenemos un horizonte infinito. Por eso es que se toma ese cuando t tiende a infinito. Gracias, Oscar. Muy bien. Pues ya tenemos junto con esta de acá, y estas dos ya tenemos las tres condiciones de primer orden. Bueno, ahora lo que viene es lo que estaba preguntando por ahí. Esta parte, que lo que vamos a trabajar es justamente, ¿dónde es esta? Justamente esta primera condición. Esta es la que vamos a trabajar ahorita para llegar a una expresión que nos permita, bueno, a través de una manipulación algebraica, pues obtener el resultado que queremos. Entonces, ¿todo bien hasta ahorita? De mi parte, sí, Oscar. Ok, Bien, gracias. excelente. Ningún problema con los exponentes. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, como ya lo vimos, vamos a trabajar esta parte. Bueno, aquí es sencillo. ¿Tienen algún inconveniente en cómo se trabaja esto con los logaritmos? Porque en realidad, pues es algo que hemos estado trabajando bastante durante el semestre. Aplicar logaritmos, derivar con respecto a t y encontrar una expresión. ¿Hay alguna duda puntual con cómo llegamos de aquí a este punto? Yo creo que tengo una cuando derivas respecto del tiempo, porque digamos que si no estoy mal, cuando derivas respecto del tiempo y te queda menos ρ menos n por t, cuando digamos lo derivas, como estás derivando respecto del tiempo, entonces creo que ahí es como que, como es constante la t, se elimina, ¿verdad? Eh, Si sí, quieres correcto. Sí, porque... ¿Perdón? te lo puedo mostrar, que lo tengo hecho aquí en la computadora también. Dale. Chancecita, entonces solo busco mi documento. Por... Ay, Dios. Aquí está. Ah, sí, aquí está. Lo voy a colocar de color amarillo. Dame.
acá mira, como digamos aquí está, en esta parte ya está derivado, ¿verdad? Entonces cuando derivas respecto del tiempo, por eso se elimina, ¿verdad? Es porque después ya no aparece, la t se elimina, después ya no aparece en ninguna otra ecuación. Sería por eso, ¿verdad? Correcto. Ah, va, No sé gracias, Oscar. si todos entendieron lo que está explicando Carlos. Si quieren les puedo pasar mi documento. Si les sirve ahí, yo lo hice como explicado para mí, dijo, como no entiendo algunas cosas. Gracias, Excelente. Carlos. Gracias. Buena onda, Carlos. Sí, yo creo que igual ahí, Oscar, con lo de los logaritmos está fácil, solo que yo al final vi que la licenciada hizo un cambio, o sea, porque al final le quedó, volvió a meter esta cosa del KT partido, del GT partido KT, elevado a la 1 menos alfa, pero no sé cómo haría esa sustitución ella en esa parte, porque a mí me quedó diferente. Ahorita voy a presentar para ver si en lo que ella puso está el detalle. ¿En cuál sería, Alejandro? Aquí. Exactamente, porque hasta donde yo sé, ahí partimos de la condición de primer orden, la primera, del consumo, cuando derivamos respecto del consumo. De ahí es donde linealizamos, Correcto. pero no veo de dónde salió, porque si nos damos cuenta, en la primera no está el 1 menos tau. En este. Ajá, exactamente. Ah, sí, ok. Veamos de dónde sale, porque eso parte de la forma en que ella trabajó acá. Entonces, veamos acá. Aquí esta parte sencilla lo encontramos. Bueno, esta expresión lambda sub t punto dividido lambda sub t, ¿cómo la obtuvimos o cómo, más bien, cómo la eliminamos de acá? Entonces, esto surge porque en la siguiente expresión, que es en esta, aquí tenemos lambda sub t y lambda sub t punto. Que lo podemos poner así. Si le quitamos la derivada, tenemos esto. Entonces, Sí, esto es ahí igual. pasaría a dividir este lambda t dentro del menos la variación de LT. De Exacto, lambda t. Uh-huh. exacto, nos quedaría esto. ¿A vos crees que se se despeja en la segunda condición y luego se mete en la primera? Exacto. Ese era el detalle. O sea, entonces, cabal, esto, lo que estás diciendo, Andrea, esta expresión de acá, nosotros tenemos que encontrar cómo sustituirla por valores que estén incluidos dentro de lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Ya sea la función de utilidad, que es la que usamos aquí, o la restricción presupuestaria. Entonces, aquí entonces es donde usamos la segunda condición, esta. Entonces, aquí incluso como tenemos el signo negativo acá, entonces eso hasta nos es más favorable. Porque como vemos aquí tenemos menos, y en este caso tenemos la misma expresión, menos. Entonces ya sabemos que todo esto que está entre corchetes va a ser igual a esto. Y entonces de allí es que sale esta expresión, ¿eh? Eso es menos lambda punto t dividido lambda t. ¿Hoy sí está claro?
Perdón, es que ahí sí creo que estoy un poquito perdido, no sé si los demás también. Va, es que yo, ese paso, me acuerdo yo que se hace cuando se sustituye, eh, digamos, para, así como en el inciso D, ahí sí, pero en el inciso B no me acordaba que se hacía esa parte. O sea, Ah, ya, ya. pero, Sí, por eso ujú, les decía, perdón Alejandro, por eso les decía, llegar de este punto de aquí, que esta es la primera condición de primer orden, la primera, de aquí hasta aquí sí lo tienen claro. Yo sí lo tengo claro, Oscar, yo sí. gracias. Ujú. Va, excelente, excelente. Entonces, les digo porque como aquí lo que hicieron fue una manipulación algebraica nada más, para calcular esto, un poquito de cálculo y llegaron a esto. Ok. Una vez que se obtiene esta expresión con este lambda sub t punto dividido lambda sub t, yo necesito reemplazar esta expresión por algo conocido. Con conocido me refiero a esto. Ya utilicé la primera condición. Ahora, si utilizo aquí, puedo usar la segunda para ponerlo en función de estos términos. Porque aquí que tengo todo lo que es los mismos valores, que al final esto viene a ser la función de producción que me dieron al principio. Y le incluyo algo de lo que es el impuesto. Entonces esa restricción del impuesto, o más bien esos datos del impuesto son los que con la función de producción me generan la restricción presupuestaria. Por eso es que lo que yo voy buscando con esta segunda condición, tal como se hace acá, se despeja, se encuentra este resultado de acá, y entonces a mí lo que me interesa es esto, poder sustituir esta expresión de aquí, aquí. Ujú, sí, sí, sí. Ok, hasta ahí claro, va. Entonces el siguiente paso es este. Lo que les decía, lo que ya encontré acá, que es igual a lo que está sombreado, estoy sustituyendo acá. Véanlo, es la misma expresión. Solo que acá, ¿por qué varía? ¿Por qué tiene un n más delta y aquí tiene un menos rho menos delta? Yo les aseguro que aquí es un error de cálculo. Porque aquí todavía no tenemos un rho. ¿Ya? De hecho, en todas las expresiones que nos han dado no tenemos un rho. Entonces no tiene razón para ver un rho acá. Oscar, mira, entonces es que fíjate que, bueno, yo esa expresión la usé, pero con... Tu audio, Carlos. Se te cerró el micrófono. Ah, no, le decía de No que se yo te creo que eso escucha, lo Cali. tengo como la tasa de crecimiento del consumo, no como el consumo óptimo. Pero creo que ese sí es error mío, digo. Ah, ya. Sí, pero sí es un detalle que, como te digo, no podemos tener un rho acá, porque en todos los datos que nos están dando, bueno, el rho viene hasta por acá, de aquí. Entonces, lo que hay que hacer, sí hay que derivarlo y ver si aquí bueno, vamos a ver qué nos dice de condiciones al principio. No dice que el n sea igual a 0, eso no lo indica. Entonces, tenemos que verlo. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que podemos hacer es trabajarlo para ver si nos queda lo mismo. Yo considero que sí, porque así como Porque, dice Carlos, lo había hecho yo también. sí, porque aquí sí nos tiene que quedar algo y les voy a decir por qué. Porque cuando trabajamos esto tenemos este aquí, ¿ve? No sé si me dejas mostrar, a lo mejor tal vez también lo trabajó ¿Vale? Alejandro así.
Voy a mandar el mío también. Yo lo hice a mano, pero por si quieren verlo. Yo también, pero a mano está mal, digo. Es que mira, yo había encontrado esto, yo dejé esto como el consumo óptimo. Y la tasa de crecimiento, que es la expresión que queda ahí, es esta. Para mí me quedó así. No sé si Quédate ahí, esté bien. Carlos. Quiero ver algo. Quiero ver. Quédate ahí. ¿Dónde estabas? ¿Ahí? Vamos a ver. CT es igual a 1 partido tita. 1 menos alfa. Vamos a ver. Tasa de crecimiento del consumo. Sí, menos rho más n. Ajá, esa es la C. Ese es el consumo óptimo de las familias. O sea que Mira, este es el consumo óptimo, ¿verdad? Según el documento de la doctora, este es mi consumo óptimo. según ella sí, pero el consumo óptimo yo lo pondría donde está menos rho más n. Porque luego cuando sustituís 1 en 2, ahí sí te queda 1 partido teta, 1 menos rho y alfa, a, o sea, a mí me quedó igual que a vos. La que pusiste ahorita, esa en subrayada sería la D, no sería la C, o sea, Es que digamos que Alejandro, digamos que, bueno, como tal vez no mecánicamente lo resolví, pero según el ejemplo que ella dio, pues este debería ser. Porque ella lo que nos mostró como consumo óptimo, yo lo que entendí fue esto. Y ya exactamente. cuando sustituyes es tu tasa de crecimiento. A mí me quedó igual que a vos. Si puedes ver en el chat de WhatsApp, yo envié cómo lo hice en mano, ahí me quedó igual que a vos. Igualito. Ah, va. Igual, Oscar, por si lo puede revisar, es que yo me acuerdo que así era, ¿va? Tal vez la única parte que no la hice fue esa de, digamos, pasarlo como que fuera o sea, ese GT partido KT, ¿va? Pero luego, fuera de eso, me quedó lo mismo que a Carlos. Sí, eso estaba viendo ahorita, porque haciéndolo Fíjate que tal a vez mano, ¿ah? también creo que te mostré lo que había hecho Oscar, ¿verdad? Que había encontrado como demostrado la tasa, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, mira, pues yo creo que, bueno, yo lo que entiendo es que ella hizo todo eso como, solo que yo lo tengo entendido, creo que fue esto lo que ella colocó como el ritmo de crecimiento, ¿verdad? Creo que eso es lo que colocó ahí, ¿verdad? Vamos a ver. No, porque ahí si te das cuenta ya tenés un tau a la 1 menos alfa por un alfa, dividido alfa, perdón. Es Sí, que aquí al bueno, final, ¿qué es lo que nos expresa el KT punto dividido KT? Es la variación del capital, la tasa de variación del capital más bien, porque ya el simple tener una variable con punto es una variación. Y al tenerlo dividido entre la bueno, misma entonces sí variable, tiene más sentido una tasa. como lo dice ella. Entonces, aquí solo quiero ver cómo le puso ella. Sí, esa sería la expresión para la tasa de variación del consumo de las familias. El inciso C sería la Está tasa de más clara esa variación. parte porque sí, yo lo estaba viendo y es como Alejandro dice, yo así lo había pensado. Sí, eso es lo que se tiene ahí, la tasa de variación del consumo de las familias. Gracias, Oscar. Muy bien. Es que a mí se me olvidó escanear lo que envié. Ya, después bueno, lo vuelvo a hacer, ¿va? Entonces no me quedé con copias de eso. Pero bueno, no sé si a los demás les queda claro eso.
Oscar, pero entonces mi expresión, espérame, disculpa que te moleste. Entonces, esta expresión que nos quedó con Alejandro, esta que tengo en verde, ¿esto qué, cómo se, qué expresaría entonces? Vamos a ver, C sub T. Ah, es que eso también, eso es lo mismo. La tasa de variación del consumo. Pero, ¿en función de qué? En función de lambda. Lambda sabemos que son los parámetros de la restricción. Pero como bueno, entonces al es hacer mi el tasa de cambio variación del consumo. del consumo, es lo mismo que la que tenés abajo, o la otra que me mostraste, ¿va? Lo mismo, solo que la otra ya está en parámetros de las mismas funciones que me interesan. Gracias. Oscar, entonces, no, ya no es necesario despejar en la segunda condición el lambda, porque ellos no la tienen despejada. Vamos a ver, solo quiero poner aquí algo. Cuando te refieres a la segunda condición, ¿es a esta expresión de acá? Sí, esa. Bien, porque casualmente lo que les decía, para poder sustituir este valor de aquí por este valor de aquí, necesito usar la segunda condición. Despejo acá con el de aquí. Este valor es el que ya sustituyo en la otra. Bueno, gracias. Eso sí. De otra forma, no, básicamente lo que obtenemos, pues no tiene no está en función de estas variables. Son las que yo necesito trabajar, ¿verdad? Que es la función de producción y el impuesto. El impuesto sobre la renta, que es TAU. Pero más adelante incluso, porque aquí lo tenemos así. Y entonces indica todavía encontrar la función de los parámetros. ¿De cuál parámetros? O sea, quitamos esta función y la ponemos tal como está aquí. Entonces, aquí sí ya tenemos una variación, pero solo en función de parámetros. Ya no tenemos GT, KT. Ya, solo los parámetros que nos interesan. O sea, si viene en el examen, de fijo tenemos que llegar a esta expresión de acá. A ver si no sé cómo llegar, Oscar. Sí, eso iba a decir que si podríamos resolver este inciso, porque yo sí me trabé ahí. Ok. Bueno. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Sí, Vamos a gracias. ponerlo ahí. En eso no hay ningún problema. Entonces lo voy a copiar acá. Y vamos a ver este que era. Este es CT. Este es C. Este es C también. Entonces aquí decimos que esto es igual. Tengo toda esta expresión. Y bueno. Aquí tenemos esto. Veamos qué nos faltaba aquí. Bueno, aquí ya lo dejamos como debe ser. Ya recordamos que es menos rho menos delta.
Ok. Esta expresión es la final ya. Ahora necesitamos pasar de aquí, del inciso C, hasta este punto. Esto en realidad, algo así habíamos hecho, si no estoy mal, en el modelo con el gasto de gobierno, que nos dan esta opción de acá. Entonces lo que se hace es, queremos eliminar tanto GT como KT y ver eso a qué equivale. Entonces la primera sustitución que hacen aquí es sustituir YT. Y nos están diciendo que YT es esta función de acá. A, KT a la alfa, GT a la 1 menos alfa. Bueno, aquí volvemos a tener GT. Entonces es lo que hacen en este punto. GT dividido YT. Solo que aquí lo hizo un poquito más simplificado. No sé si ven el trabajo. Veámoslo acá. Yo no sé si tengo una... No, no lo tengo. Tenía unas notas, pero no la tengo aquí. Pero bueno, ya que tenemos esto acá, pasamos esta expresión, dejamos el tau acá, y pasamos este GT a dividir acá. Entonces nos queda un GT a la 1. Vamos a ponerlo acá. Es como cuando hacíamos en el gasto público para sacar el ratio. Exacto, es lo mismo. Ajá. Lo del Sí, equilibrio sí. presupuestario sería. ¿Sí? Y aquí nos queda lo mismo. Que es un 1 menos alfa. Y aquí queda aquí. GT. ¿Sí? Va, entonces, esta expresión de acá, ¿en qué se convierte? En GT elevado a alfa. Sí, correcto. Y este ya sabemos que está a la alfa. Bueno, aquí falta el A. Que sería esta expresión, ¿va? Luego, tal como dijo Carlos, esta expresión de acá se convierte en esto. GT elevado a la alfa. ¿Todos vieron por qué queda la alfa? Sí, porque es 1 menos 1 menos alfa. Exacto. Entonces el alfa se vuelve positivo y el 1 menos 1 se elimina. Bueno, entonces aquí la siguiente no hay mucho donde perderse. Porque igual Ahora se nos queda, acaba. entonces, este lo pasamos a dividir acá. Y tal hicimos en el otro, nos queda GT a la alfa dividido KT a la alfa. Factorizamos el exponente y nos queda GT dividido KT, todo eso a la alfa. Y de este lado nos queda un tau por A. Para simplificarlo, entonces eliminamos el exponente y nos queda un tau por A la 1 dividido alfa. Que es esto de aquí. GT dividido KT es igual a tau por A la 1 dividido alfa. Y entonces eso es lo que sustituimos acá. ¿Sí? Sí, Oscar, ¿será que tú puedes subir un poquito de lo que estábamos haciendo arriba? No, el otro documento. Este igual se los voy a mandar si No. lo necesitan, ¿no? Es que estoy tomando nota. Yo te lo estoy haciendo. Ajá. Disculpa, bueno. ¿será que puedes repetir lo de la sustitución? Permíteme, Carlos, que repita cuál. Es que creo que no te entendí bien, digamos, lo que encontraste. O sea, este G
G alfa queda dividido como K alfa, dividido K alfa. No, G dividido. Exactamente. Y luego, ¿dónde dijiste que lo sustituías? En esta expresión, mira. Porque lo que estamos buscando es esto. GT dividido KT. Y lo que Ajá. vamos a sustituir acá, en lugar de esto. Sí, pues. Perdona, gracias. No hay problema. Entonces, ese es el detalle. Tal vez así es más fácil. Eso, ¿eh? Entonces, aquí lo que queremos es eliminar todo esto. Para poder sustituirlo en la expresión otra. Y esto va a ser 1 dividido alfa. Entonces ahora ya podemos poner esto en esta expresión de acá. Entonces en lugar de poner eso, vamos a poner esto. Así. Y ahí, Oscar, se pone 1 dividido alfa porque digamos que como había quedado negativo y es el inverso el que hay que poner cuando sustituimos. Es por eso que queda 1 partido alfa, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esta expresión de acá en realidad está, debería de estar, antes de poner este, aquí tiene que estar a la alfa. Entonces, bueno, la forma fácil de verlo es, yo tengo que sacar la raíz con un índice igual al exponente que tengo de este lado. En este caso el exponente es alfa. Entonces, si yo quiero eliminar, tengo que sacar la raíz alfa, pero una raíz sabemos que se expresa como un exponente fraccionario. 1 dividido el exponente. Entonces, el índice de la raíz va a ser este mismo exponente, si es como raíz. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ok, exacto. Eso es lo que se hace. Por eso es que queda así. Ahora, veamos, para llegar a de este punto, a este punto, de aquí sí tienen claro lo que se hizo. Ahí ya solo se operó este 1 partido alfa por 1 menos alfa. Y ahí se queda. Correcto. Sí, queda este exponente, 1 menos alfa dividido alfa. ¿Y el A? ¿El A por qué ya no está aquí? Que si se dan cuenta, primero está dentro del paréntesis con tau y luego está afuera. Creo que eso solo sería ir operando, ¿verdad? O sea, Exacto. hasta Porque llegar a ese tenemos, punto. aquí tenemos un a la 1. Y aquí tenemos un A con este mismo exponente, 1 menos alfa dividido alfa. Se suman los exponentes y obtenemos un a la 1 menos alfa. Un 1a dividido alfa. En esa parte solo se suman, ¿verdad? Sí, Se suman, va. sí, porque se están multiplicando. Tenemos este a y este a. Entonces, por regla se copia la base y se suman los exponentes. Entonces, Oscar, disculpa, ahí no había que entonces buscar todo eso, lo de el ritmo del capital, va el K punto dividido K punto, que es como igual a gamma, ¿va? Sino solo era de sustituir en el ratio nada más, ya en el consumo óptimo, ¿verdad? Y ya tenías la tasa de crecimiento. Sí,
Es que al final, este es un gamma. ¿Pero un gamma de qué? Del consumo. Y el otro era un gamma del consumo. del capital. Eso es todo. Solo es la forma en que lo expresamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el gamma es una tasa de variación. Por eso digo que aquí debería de ser en realidad la expresión para la tasa de variación del consumo. Va. Muy bien, Oscar. Esto es solo de práctica, como les digo, con los exponentes y todo eso, sí, practíquenlo, porque la forma más fácil, ¿no? Considero yo que de otra forma, no, ya no se equivoca uno al operar estos exponentes y todo eso, es práctica lo que se requiere. No sé si tengo acá, vamos a ver. Que algo que le había mostrado aquí a un compañero antes, ¿va? Entonces, esta es una forma de factorizar, no sé qué tan fácil le sea, pero que a veces veo yo que es algo que les cuesta, ¿va? Entonces, les explicaba aquí cómo factorizamos esto. ¿Cómo se factoriza esa expresión? Entonces, una forma, no es que así sea, más bien es la forma en la que se trabaja. Si queremos factorizar acá este exponente, porque a mí lo que me interesa es factorizar están en función de y. Entonces yo quiero factorizarlo y por simple facilidad le pongo que este kt tiene un exponente 1, pero eso es sobreentendido. Entonces quitar el exponente no me afecta en nada. Entonces, ¿qué hacemos? Le restamos. ¿Por qué? Porque como lo vemos aquí abajo, lo que estamos haciendo es una división. Entonces, aquí lo que vamos a tener es esto. Es un y. Entonces, 3y, como es división, pues sabemos que este sube con un signo negativo. Entonces, menos y aquí. Y aquí nos queda igual un menos y. Entonces, 3 menos 1, 2. Es esta expresión de aquí. Oscar, ¿y no lo podríamos hacer por kt elevado a la 2? Al cuadrado. Sí, al cuadrado. Porque... Ah, sí, como les decía, fue un ejemplo que yo estaba usando con un compañero para explicarle lo de los exponentes. Porque al fin y al cabo, no importa cuál sea el número, como decías tú, algo así como esto. Ajá, sí. Ah, bueno, igual, por ejemplo, que quisiéramos que aquí nos quedara uno. Entonces, Y la otra acá ¿cuál ya no sería? está. Exacto. ¿Cómo quedaría entonces? 1. No, queda un 0. Porque Ah, si sí, nos pero quedara... como está elevado a la 0 es 1, ¿no? Ah, sí, exacto. Y aquí nos queda así. Entonces, en este caso, al final, como dices tú aquí, lo que lo tenemos es un 2y y es un 2y. Entonces, copiamos la base y 2 menos 2, 0. Y como indicó Andrea, entonces, esto, toda base elevada a un exponente 0 es igual a 1. Entonces, por eso solo nos queda esta expresión acá. Así es como se ve. Ahora, como les decía, les he dicho en algunas veces, después ya sabemos que lo que queremos factorizar, como en este caso, lo más sencillo es
eliminar siempre un término, o dependiendo de lo que tengamos de este lado. Aquí era un X, pero ¿qué hubiese sido desde que hubiera sido un KT nada más? Entonces yo puedo eliminar solo un KT y me queda un KT aquí. O si hubiese sido un KT a la 2Y, entonces lo elimino y ya la expresión que me queda de este lado es más sencilla. Pero ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de verlo. Yo le digo, solo es cuestión de practicarlo. Hagan esto, varíen los valores, por ejemplo, denle valor a tau, denle valor a alfa, y trabajen ahí con esos valores y van a ir agarrando práctica con el manejo de los exponentes. Gracias, Oscar. Muy bien. Muchas gracias, Yo todavía Oscar. yo todavía estoy repasando unas cosas concernientes al segundo ejercicio porque hay cosas que no me quedaron muy claras, ¿no? De por qué salen de esa forma. Yo por lo que puedo ver, Oscar, es de que al final vuelve a su punto de convergencia, ¿va? O sea, hay un efecto como un shock, ¿va? Tanto cuando, así como en el conflicto bélico, con el consumo, o como cuando, va, si gusta podemos verlos e ir discutiendo, ¿va? De repente vamos Dale. todos de acuerdo. Sí, que para eso es la reunión, va. Ahí sí que entre todos salimos con esto. Yo puedo presentar ahí la resolución del laboratorio, solo denme un momento. Vamos a ver. Dame un momento. Va, voy a compartir y vamos ahí. ¿Cómo se llama esto? Ventana, pestaña de Chrome, desarrollo, problem set. Ok. ¿Me dice si pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Y si se ve es el laboratorio. Sí. Bueno, yo creo que así como la gráfica, la E, ¿verdad? Existe convergencia en este caso. Y pues mi respuesta es que sí. Porque, digamos, si nos vamos al tipo de modelo, tiene, bueno, el ahorro, dice que ahorro no constante, hizo un análisis continuo dinámico y tiene rendimientos marginales decrecientes, ¿va? Entonces, esos son supuestos que creo que nos ayudarían a responder el inciso E. Para mí sí existe convergencia por eso. Pero, ¿qué opinan ustedes? Ok, ¿existe convergencia con respecto a qué? Porque en realidad la pregunta es abierta. Yo creo que al modelo, porque dice partir desde la perspectiva del tipo de modelo y sus supuestos para responder a esa pregunta. Y digamos, si nos vamos al tipo del modelo, eso es lo que habla el modelo de Ramsey. Bueno, vamos a ver acá, creo que tengo unos apuntes, pero es que no dijo mucho, la verdad. Están hablando de la convergencia, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Pues fíjate que yo coloqué que sí había convergencia, solo que iba, digamos que como que la velocidad del ajuste iba a depender de la tasa impositiva, que en este caso que es 1 menos alfa, y yo estuve probando yo calculé los K, ¿verdad? El K asterisco, K oro, y el K doble asterisco, y digamos que si le metes valores y todo ahí jugando, digamos que lo que sí afecta sí sería el tau.
Entonces, digamos, mi respuesta sí fue que sí hay convergencia, solo que esa va a depender de la tasa impositiva, que si es muy alta, como que va a tardar más, y si es muy baja, pues va a llegar un poco más rápido. Yo eso coloqué. Sí, igual, digamos que en el modelo, principalmente la licenciada nos había proyectado una curva que decía la utilidad y el consumo. Y era una curva con, digamos, con rendimientos marginales decrecientes, ¿va? O sea, incluso ella mencionaba ahí que la concavidad dependía o determina si el individuo o las familias, cómo es el comportamiento de los individuos y las familias a lo largo del tiempo, ¿va? Entonces, yo creo que el modelo como tal, sus supuestos están esos, la concavidad que tiene y los rendimientos, ¿va? Que son decrecientes. Yo creo que eso, a mi punto de vista, ayudaría a responder a esa pregunta. Porque si no, si fuera lineal, un ejemplo, ya no sería un modelo de Ramsey desde mi perspectiva, ¿va? Ah, ok. Sí, sí. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. El detalle que yo les decía es, existe convergencia y la respuesta debe ser con respecto a qué. O sea, por decir algo. Converge la tasa, converge el capital, converge el consumo. ¿Qué es lo que converge? Porque eso lo debemos indicar. Sí, eso sí es cierto. Como especificar un poco más qué es lo que, si existe convergencia en qué. No solo como, sí, ya entiendo la... Pero eso lo podemos, si viene en el examen, preguntar, ¿va? Respecto Sí, a qué. exacto, pero en realidad eso es lo que nosotros debemos concluir. Entonces, veámoslo de la gráfica que está en F. ¿Qué es lo que converge ahí? Porque si vemos, empieza a aumentar, llega a un máximo y luego se reduce. Sí, ahí la tasa impositiva. Exacto. Entonces, podríamos decir, la tasa impositiva tiene un comportamiento y luego tal, obtenemos un valor. Ahora, si lo viéramos la gráfica para el consumo, ¿cuál sería? Pues O yo para lo el haría, capital. tal vez, ay Dios. Si lo puedo poner aquí como rayar. Pero sí sería una curva, la del consumo con utilidad, ¿va? Ah, sí, sí, correcto. Sí, ahí sería, digamos, como que sí, a la mitad de esto, ¿va? Cuando empieza a decrecer, solo la parte cuando va como creciendo. Así la dibujaría yo. Utilidad con consumo. Esta creo que sí se sabe hacer porque es lo mismo del gasto público, ¿va? En el modelo de Barro, ¿verdad? Sí. Ahora, lo importante, como les digo yo, es entender el modelo, porque digamos, la gráfica sabemos que fijo va a ser así. ¿Por qué? Porque ya fue demostrado, ¿verdad? Es parte del trabajo que hicieron, en este caso, los tres del título, del modelo. Pero el trabajo nuestro, como yo lo veo, es lograr entenderlo y poder decir, en el caso de esta pregunta, es sí, porque pudiera ser, por decir algo, bueno, la tasa impositiva converge a un valor en el que es óptimo. Pero aquí solo estamos viendo la variación de la tasa impositiva, que empieza en un valor negativo, aumenta, llega a un máximo y luego decrece. Entonces nos está diciendo que hay un valor que es 1 menos alfa, que es óptimo, o sea, es el máximo que alcanza, pero el máximo para esta curva. Ahora, como lo hacía, por ejemplo, el licenciado Edson, digamos, verlo o sobrepuesto o tres gráficas en una misma línea. Si lo pusiéramos encima, ¿cómo estaría el capital y cómo estaría el consumo? Entonces, a eso
Ese tipo de análisis es el que nos va a facilitar todo. Y del inciso C podemos ver cómo se comporta la variación del consumo. Ahí está, vemos que el consumo como tal es una función de 1 menos tau, que es algo constante. Alfa es algo constante y el A es constante. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? De G de T y KT. Ese es el determinante, ¿eh? Exactamente. Exacto. Ahora, el ρ y el delta también son valores constantes. Entonces, si vemos que la tasa de variación del capital es 0, entonces toda esta expresión se va a igualar a 0. ¿Cómo se hace 0 esa expresión? Me refiero al lado derecho. Ya se los di. Si yo considero que si el alfa fuera 1, todo eso se volvería a 0, ¿no? No, ahí sería 1. Porque 1 dividido 1. 1. 1, exacto. Entonces, la respuesta es, la variación del capital va a ser 0 con dos condiciones. Uno, que 1 dividido teta sea 0. Y la otra es que todo lo que está entre corchetes sea igual a 0. Entonces, de allí es que sale Kaoro. Entonces ponemos que 1 dividido teta, pues no lo utilizamos. Despejamos el Kaoro y nos queda en función de tau. Bueno, más bien tau, obtenemos que es 1 menos alfa. A eso se llega. Entonces, cuando la tasa impositiva del impuesto sobre la renta sea igual a 1 menos alfa, el consumo o la tasa de variación del consumo va a ser 0. Porque eso es lo que estamos viendo en la gráfica de F, ¿verdad, Alejandro? Sí, vamos a ver aquí. Sí. Ahí está. O sea, eso es a lo que llegamos al final. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que la tasa de variación del consumo tiene esta forma. De la tasa óptima para la carga impositiva. Sí. Ya, a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, poder analizar tanto la gráfica como las ecuaciones que obtuvimos y de ahí poder decir, es esto. Sí, es cierto. Sí, yo igual creo que ella lo explicaba en la clase que, así como aquí en la C, lo que está dentro del corchete es el determinante, cómo es que crece el consumo o qué determina la variación del consumo a lo largo del tiempo. Todo esto lo que está dentro del corchete. Pues, pero cómo interpretarlo es lo complicado, ¿va? ¿Qué decir? ¿Va? Es que la tecnología, la tasa impositiva ayudan al crecimiento o estimulan el consumo, no sé, ¿va? O sea, eso es lo que a veces cuesta, ¿va? Sí, exactamente. Y entonces ahí es donde, al igualar, digamos, esa expresión, podemos igualar que el alfa por a la 1 dividido alfa, por 1 menos tau, por tau a la 1 menos alfa dividido alfa, es igual a ρ más delta. ¿Sí? Ok, entonces, como van a ser iguales, y ese es el término que nos indica que se tiene que hacer 0, entonces ya podemos nosotros obtener valores de ahí, y entonces podemos hacer ese análisis, que fue el que hizo la doctora. ¿Qué pasa cuando esta expresión es mayor, igual o menor a otra? Entonces ahí se ven los comportamientos. ¿Qué pasa cuando ρ es igual a... sí, porque al final está ρ y... yo me acuerdo que era, vamos a ver... es que esa parte... sí, porque ¿qué pasa cuando ρ es mayor a 1?
o es menor o mayor a 1, ¿va? Exacto. ¿Cuánto están dispuestas las familias a consumir ahora, sacrificando lo del futuro, ¿va? O viceversa? Sí, y una cuestión interesante del modelo, y vos lo mencionabas, Alejandro, es las familias tienden a tener un consumo generalmente constante, o sea, lo que consumen hoy, mañana y cada día trata de ser constante. Generalmente buscan eso, pero no significa que obtengamos una línea recta en el consumo, sino simple y sencillamente que ellos individualmente tratan de consumir de manera uniforme. Sí. Que tal vez estaría relacionado con esa, ¿cómo se llama? Con la gráfica que explicó la licenciada, donde decía que como que lo reparten. Tal vez no lo consumen todo hoy, pero es constante porque, digamos, reparten su consumo a través del tiempo. Exactamente. Bueno, igual si analizando las otras, va, para ir viendo lo que usted decía, Oscar, así como esto. Se considera una economía representada por el modelo de Ramsey, la cual se encuentra en equilibrio cuando repentinamente enfrenta un conflicto bélico que, debido a los ataques, el país destruye inmediatamente la tercera parte del país. Tomando en cuenta el escenario planteado, representa gráficamente lo ocurrido en un diagrama de fases, el diagrama elaborado en clase, que incluye capital y consumo. Esto es lo que yo creo que, bueno, no sé, yo no me recuerdo este diagrama de fases, ¿ustedes sí? Sí, es que este es el comportamiento propio del modelo. O sea, ya Así sabemos es. que el modelo se va a comportar así. Ok, ajá. Entonces, lo que en realidad nos pide es mostrar los valores, porque digamos, como digo, es generalmente el mismo para todos. Lo que va a variar en función de los valores que le asignamos va a ser, por ejemplo, ese cada asterisco. Uh-huh. Pero el comportamiento del modelo va a ser el mismo. Yo creo que aquí, digamos que, bueno, todo parte de K sub 0 y C sub 0, ¿va? Acá. Pero Ajá. creo que, así como el capital oro, ¿va? Y el consumo oro, o sea, yo por lo que entiendo acá es que si se destruye parte del país, el capital se disminuiría a mi punto de vista, ¿va? Correcto. Pero creo que, vamos a ver. Bueno, Según el modelo, cuando el capital disminuye, el consumo debería aumentar. y en realidad aumentó el consumo porque el consumo estaba acá. Si disminuye el capital, se puede evidenciar que el consumo aumentó acá. Ahora, Por lo que resulta un poco más práctico, Alejandro, y es las otras gráficas, porque como les decía yo, esta gráfica va a ser la misma siempre. ¿Por qué? Porque esto nos relaciona capital y consumo. Como indicabas por ahí, si el capital disminuye, dependiendo de la anticipación, el consumo puede ser igual o puede ser mayor, pero la forma en general va a ser la misma. Ahora, las otras gráficas que están abajo son las que nos pueden indicar lo que estás diciendo, ¿va? ¿Qué pasa si se pierde capital y cosas por el estilo? Sí, pues ese solo es como el comportamiento del modelo. Exacto. Ya. Yo creo que, bueno, vamos a ver, así como acá, representa gráficamente y explique la trayectoria del consumo, el capital y la tasa de interés en el corto y largo plazo. Digamos que el consumo, empieza la guerra, disminuye el consumo, ¿por qué? Porque pues ya no se va a poder acceder a los bienes de manera
habitual, ¿verdad? Como se hacía en el pasado. Eso, Por ende, fíjate, creo que... Ah, te digo, yo también pensaba en eso, ajá, y creo de que al que final... digamos que el consumo aumentaba, pero no tenía sentido porque ¿qué consumo si se destruyó el país? O sea, una tercera parte. Exactamente, es que acuérdate que ahí es como la pandemia, ¿va? ¿Qué fue lo que pasó? El consumo en el corto plazo disminuyó. Un ejemplo, cuando empezó la pandemia, ir al súper era bien complicado. Y o sea, las colas que había que hacer, y también no estaban tan abastecidos los supermercados, ¿va? Se empezaba a escasear, digamos, el frijol, el arroz. Entonces el consumo ahí se fue disminuyendo en el corto plazo. Pero se hicieron cuenta, conforme fue avanzando la pandemia, pues el consumo se volvió a establecer, pues, o sea, digamos que ya el suministro empezó a ser un poco, digamos, se empezaron por las medidas que se implementaron, ya, digamos, las distribuciones de productos y todo ya fue volviendo, no volvieron a la normalidad, pero asemejándose, ¿va? Siempre por debajo de como cuando comenzó el consumo. Sí hay consumo, pero es menor, pero converge otra vez. Esa es mi lógica, ¿va? Va. El capital igual. Digamos que el capital, digamos al principio, la guerra, te quedas sin trabajo, un ejemplo. Entonces, o el país como tal, ¿va? O sea, pierde riqueza por el conflicto bélico, ¿va? Pierde capital. O digamos, si se destruyeron las plantas productivas, perdes capital. Lo mismo, ¿va? Entonces, eso es lo que yo creo, ¿va? Y la tasa de interés sí me hace lógica que aumente. ¿Por qué? Porque ahora prestar dinero va a ser más caro, ¿va? Digamos, digamos, el riesgo es mayor, la tasa de interés también. O sea, como hay riesgo, la tasa de interés en el corto plazo sube, ¿va? Pero, ¿qué opinan ustedes de esa lógica? Sí, yo lo que veo como parte de lo que indicabas es, el consumo va a caer. ¿Por qué cae? Porque como se destruyó la tercera parte del país, supongamos que se fue gente también. Exacto. Entonces, el consumo va a ser proporcional a la cantidad de personas que hay. Aunque quieran consumir más, realmente no va a haber que consumir. Entonces, el consumo cae y poco a poco se empieza a recuperar. El capital, Exacto. obviamente, se reduce. Uh-huh. Supongamos que fuese proporcionalmente a la destrucción, pues cae a 1/3. Exactamente. Y de igual manera se incrementa. Y la tasa igual. Como hay menos capital, para el que quiera utilizarlo, va a ser más caro. Exactamente. Y luego se recupera. Ajá. Eso es como que fuera un tipo modelo Mondel Fleming, ¿va? La sobrereacción que pasa en el corto plazo. Y al final vuelve a El overshoot convertir. sería, ¿no? Sí, Oh. así era el de Mondel Fleming. No sé si se acuerdan, ¿va? Que así era. En la reacción que tiene algo en el corto plazo. Va. Digamos que esto para mí me resulta lógico, a mi punto de vista, ¿va? Sí, correcto. Vamos a ver el C. Dice ilustre y explique cómo en el inciso anterior lo que ocurriría con las trayectorias de las variables si el ataque hubiese sido anticipado. Va. Aquí creo que es otro rollo. ¿Por qué? Porque cuando se anticipa, por lo general, la anticipación quiere decir que el impacto va a ser menor. Sí va a haber impacto, pero a una menor escala, ¿va? A una menor proporción. Digamos que así como el consumo, si se dan cuenta, si comparamos, vamos a ver, en el consumo se comporta de una manera, digamos, similar a como cuando no hay preparación, pero la reacción es menor, ¿ve? La reacción es menor porque se anticipó a que va a haber una guerra. Sí, pues es más suave la caída. Es más suave la caída.
Entonces, Digamos que en este caso el consumo también cae, ¿verdad? Cuando es anticipado. sí cae, porque Siempre ah, cae, yo- pero es más, no es leve. tan abrupto. Ujú. Yo lo pensaba así, mira, yo pensaría que en el corto aumentaría, porque yo lo pensaba con el ejemplo de los años 60 con la crisis de entre Cuba y Estados Unidos. Cuando fue esa crisis había como una especulación de una guerra, ¿verdad? Sí, Y en el corto plazo, para mí el consumo aumenta, porque en aquella época la gente búnkers, ¿verdad? La gente se abasteció de, pues tal vez no de muchas cosas, pero de por lo menos medicina, comida y entre otras cosas, seguramente sí se abasteció. Entonces, en mi lógica, yo siento que en el corto plazo el consumo debería aumentar, pero no sé cómo lo ven ustedes. fíjate que es debatible. O sea, entiendo tu punto de vista, porque cuando uno, digamos, sabe que va a haber guerra, entra la especulación, va. Entonces digo yo, voy a consumir más ahorita porque tal vez en el futuro ya no va a haber qué comer, va. O voy a consumir para tener mis reservas. Pero creo que aquí lo que hace, no sé quién dijo algo, si quiere hablar. Dale, Abel, vos habla, Abel, dale. Voy. Fíjate de que yo considero de que en el corto plazo disminuye, porque, porque hay variables que ya no vas a consumir como normalmente lo haces. Suponete, pues, es probable, ¿va? Que nos comentan de una posible guerra. Vos únicamente vas a consumir productos básicos. Por ejemplo, si te quieren vender un teléfono de quinta generación, en este momento, porque va a haber un conflicto bélico, vos no lo comprarías. Entonces, ahí es donde se reduce el consumo, puesto de que como personas racionales por defecto, que va a haber un conflicto bélico, solo vamos a comprar cosas básicas. Entonces, ¿quién en un conflicto bélico va a estar buscando un carro del año 2024? Sino que prácticamente lo que se quisiera solo son cuestiones básicas. Y otra cosa, por ejemplo, están los servicios transables y no transables. En el conflicto bélico nadie va a andar buscando un dentista, un odontólogo, un psicólogo y todo eso. Entonces, por eso considero de que reduce un poco el consumo. Y pues digamos que en el sentido de que se reduce, es que si digamos que el consumo es de 10, se reduciría a 8, ¿verdad? Porque como decís, entonces digamos que el consumo se limita a solo ciertos bienes, nada más. ¿Correcto? Sí, yo Como la creería pandemia con el papel. algo así. Sí, aunque digamos que Oye, la pandemia, sí, algunas personas sí se prepararon, como que empezábamos a sospechar que eso iba a venir aquí a Guatemala, o en algún punto creo que lo consideramos, pero creo que la reacción es hasta que ocurre, creería yo, ¿va? No sé qué iba a decir Oscar, dele. no, yo lo que decía es lo siguiente, tal vez lo que pasa, como indica Abel, es que se ve el incremento de algunos bienes, pero otros o se reduce o se elimina el consumo totalmente. ¿Y cómo lo podemos ver? Durante la pandemia el consumo real cayó, porque no había demanda de muchas cosas. No porque la gente no quisiera comprarlas, sino que también hay prioridades. Pues aunque yo quiera comprar un teléfono, sé que lo lógico no es comprar un teléfono. Tampoco era lógico comprar papel, ¿va? Pero la gente también cae en esas cosas. Pero a eso es a lo que se refiere esa caída. Igual Sí, mucha gente quedó desempleada, o sea, se limitó a consumir porque no tenía ingreso. Sí, los bienes básicos. y ese es otro aspecto de lo que dice Andrea, el desempleo, porque en un caso anticipado que se sepa va a haber guerra, como las empresas van a decir, bueno, no se va a necesitar producir tanto, porque pues vamos a estar en guerra, ¿va? Tal vez el consumo disminuye por eso, ¿va? El desempleo creo que jugaría un papel importante aquí.
Que no hay personas lo que no otro van a es- poder consumir. Perdón, Alejandro, lo otro es la demanda de gente. ¿Dónde va a ser ahora? ¿En las empresas o en la milicia? En la milicia. Exacto. Entonces el consumo que se va a incrementar por un lado se reduce, pero muy drástico en otro, ¿va? Pues a eso se debe esa forma de la curva. Pero ¿por qué sigue cayendo? Llega a un punto y luego vuelve a subir. Yo creo que es lo mismo, ¿va? Que al final, pues como cae el consumo en el corto plazo, ya después, digamos, empieza la recuperación del consumo, ¿va? O sea, se sigue sin consumir derivado de, digamos, del conflicto, ¿va? Pero, o sea, es que esa parte, hay muchas variables que podemos tomar aquí en cuenta, ¿va? Que podemos ir como explicando, sí, por el desempleo y que la gente no consumiría bienes, un ejemplo con un alto valor agregado, ¿va? Pero al final volvería a haber un consumo porque, pues, obviamente, sí tenemos que consumir algo, porque no podemos, bueno, siendo optimistas, ¿va? Porque yo creo que en un conflicto llega a llegar un punto en donde realmente ya no hay nada. Aunque en Ucrania, las partes que no han sido tomadas por Rusia siguen consumiendo, produciendo y todo, ¿va? Tampoco es que se queden ellos sin nada que comer, ¿va? Pero Sin embargo, pero ahí como que tiene más lógica lo de que el consumo disminuye, porque lo que disminuye, digamos, es la cantidad que normalmente se consume, que es lo que mencionabas, ¿verdad? Entonces, la caída que se habría ahí tal vez es más como la caída de la cantidad total que se consumía, ahora es menor a esa cantidad. Entonces, sí es un... va, así como en el caso del capital, el país como se prevé, digamos, o en este caso hablemos de las familias, ¿va? Uno va a empezar a ahorrar, va a decir, bueno, viene una guerra, me voy a preparar con capital, ¿va? Voy a ahorrar, voy a acumular dinero. Ese sería en el corto plazo. ¿Por qué cae? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué caería, digamos, cuando comienza la guerra, ¿va? Quizás puede ser que uno invirtió, un ejemplo, no sé. Es que Alejandro, aquí sí. que yo lo veo igual, o sea, aunque se anticipe, igual va a haber destrucción de capital y por eso cae. Correcto. Sí. Y lo mismo con la tasa de interés. Digamos que la tasa de interés disminuye en el corto plazo ante una anticipación, porque aquí sí hay especulación. Uno dice, viene una guerra, entonces lo que quieren, digamos, un ejemplo, hacer un país es recabar dinero, ¿va? Ponen tasa de interés baja para que entre dinero a los bancos. Pues mira, y estas gráficas yo no las comprendo mucho porque es que no están como que en su trayectoria, o sea, solo lo que te muestran es la subida y después como que una recomposición, ¿no? Sí, yo tengo duda ahí, no Es sé que si tal digamos vez que como algunas están como conectadas, ¿no? En cambio esas no están conectadas, sino solo te muestran su trayectoria nada más, ¿no? No están como las de arriba, sería. Sí, mira, yo vi en el ejemplo que hicimos en clase que sí lo puso completo, no así como que un puntito y otro puntito. Incluso sí sería, o sea, no, yo creería que no habría problema de ponerlo completo, pues, o sea, dibujarla toda, no así como un punto y después otro, porque aquí es como que fueran punto abierto, punto cerrado, ¿eh? O sea, como que fuera tipo como los conjuntos, ¿va? O los límites, esas cosas, pero no creo que haya problema con eso. Bueno, y la tasa de Lo que interés, pasa, ajá. perdón, solo para aclarar ahí, lo que sucede es que cuando se ejemplifican con punto, como lo indican ahí, punto cerrado, punto abierto, se refiere a la convergencia.
Entonces, no podemos tener cerrados los dos puntos, por ejemplo, para KT. ¿Por qué? Porque el valor o es otro. Entonces, allí no existe una convergencia, porque conforme nos acercamos al límite por la izquierda o por la derecha, los valores divergen. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, ¿por qué divergen el capital? Porque por la izquierda, el capital se está aumentando, de la forma que sea. Alguien tal vez está comprando propiedades porque bajaron de precio, porque muchos están yendo. Otros solamente están acumulando efectivo. Pero en ese momento del ataque cae. Entonces pasa de ser un valor X a un valor Y más bajo, o a un X más bajo. A eso es que hace referencia los puntos si son llenos o son blancos. O sea que deciste que, que los puntos están separados porque no existe una convergencia como tal. En esos puntos no, porque imagínense, dice, se anticipó el ataque, pero va a haber destrucción. ¿Qué tanto? No se sabe. Pero hoy, por decir algo, hoy habían 100 edificios y mañana después del ataque o a la hora del ataque van a haber 20. El capital cambió totalmente, entonces es lo que vemos ahí, esa línea vacía o ese punto vacío en un lugar y relleno en el otro. ¿Va? Fue un cambio drástico. De Por cómo eso es que se comenzó y cómo ejemplifica. paró. Exacto, pero es por eso, como les digo, cuando nos aproximamos a ese punto, por la izquierda y por la derecha, no convergen. Ah, pero ¿estamos hablando de estas gráficas o de la campana? Porque en la campana es donde tiene sus puntos donde no, donde hay mucho capital o tiende al infinito. Los puntos No. que no son estables. No. Aparte es lo de la estabilidad. En este caso, lo que se está mostrando es eso. Aquí donde están las tres gráficas, ¿no? Gracias, Oscar. Permíteme, compañeros. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda ahí, algo que se pueda comentar de una vez. Pues sí. Bueno, pero entonces, pues sí, creo que los escenarios, sí es de ir como que poniendo a qué es lo que... Creo que sí estamos todos en la misma dirección. Con la tasa de interés igual va, lo que les decía, como se prevé, va a disminuir para que, digamos, el gobierno recaude capital, va. Y ya después va a aumentar la tasa de interés porque aquí ya, en el momento de la guerra, invertir o obtener dinero es más caro, ¿va? Por el riesgo que empieza a haber, ¿va? Excepto los que venden armas. No, ellos ya están asegurados. Mira, Oscar, una última con esas, las de arriba. Cuando te referías a lo de la convergencia en los puntos y de que, digamos, que iba un punto a otro, digamos, ahí lo podríamos ver así, ¿verdad? De que como es un escenario algo como apocalíptico, dijo, digamos que en realidad digamos, la convergencia no es que no es, pongámoslo como volátil todo, entonces digamos que la tasa de interés, el capital de consumo de un momento a otro cambian drásticamente de sus trayectorias, ¿verdad? Exacto. Incluso acá debería de haber un punto u otro. ¿Por qué es lo que les digo yo? Porque el punto relleno o vacío lo que indica es qué valor tenía en ese momento. Entonces, no puede ser que en un mismo punto, que es la línea vertical, tenga dos valores. O tiene uno o tiene otro, pero no puede tener los dos. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces,
eso, si se viera como una derivada, en ese punto no existe la derivada. No existe la derivada en ese punto. No, porque para que exista una derivada, la función tiene que ser continua en un intervalo, en el intervalo que lo estamos derivando. Y en este caso, el intervalo que nos interesa es ese punto del ataque. Entonces, si pasó de supongamos, un valor instantáneo de uno a otro, no tiene un valor de cómo determinar cuál es la derivada en ese punto. Entonces, no existe. Ni siquiera es cero, porque cero significaría que es una línea horizontal que no tiene tendencia. Oh, Y esa es una de las condiciones para que una derivada exista, que tiene que ser continua en el continuo. periodo que nos interesa. Y aquí la integral sí se puede usar. Lo que O- sucede es que, bueno, digamos como indefinida, pero también tiene que estar dentro de un intervalo. Y si vamos a encontrar la integral de esa función, quiere decir que esa función tiene que tener una derivada. ¿Y la derivada no existe? no se puede. No, no se puede. Interesante. Y así como acá, mire, esta gráfica yo la verdad es que sí no la entendí. O sea, ¿cómo está de A, B, C, D? Y llega otra vez, ahí sí me perdí. Sí, lo que pasa es que en realidad, bueno, incluso en los otros modelos no lo vimos, No. pero tiene ese comportamiento. Por ejemplo, ¿cómo estaba al principio? Bueno, partamos de A. Estaba Ay, justo sobre, perdón, el K oro o el K asterisco está justamente sobre la línea curva. ujú, ¿Qué pasó? En el momento del ataque cayó el capital. Entonces ujú, se desplaza de A hacia B. ujú. Pero luego vemos que se mueve a C. ¿Qué Pero pasa? ahí sería, ¿no será que cae el consumo? Porque yo tengo entendido que el capital cae, pero cuando se mueve la línea vertical, ¿no sería el consumo en B? Es que por eso te digo, cae y vemos qué es lo que pasa cuando tenemos de C a D. De hecho, tenemos una combinación de consumo y capital en esa gráfica. Yo creo que CAD es cuando ya empieza la recuperación o la convergencia otra vez, cuando vuelve otra vez ya a volver a su punto de origen. Sí, porque después vuelve de D hacia A otra vez, o Ah, sea, se recupera totalmente. ujú. Cae el consumo. Aquí es cuando el consumo, digamos, empieza nuevamente a recuperarse de CAD. Y D ya es, o sea, yo creo que aquí BAC es esta parte, ¿ve? O sea, perdón, vamos a ver el consumo aquí. Esta parte es de BAC, ¿ve? Y ¿De aquí es cuál de gráfica? CAD. Ajá. La mitad. La gráfica de CT. Sí. Esta parte para Sí, mí es que sería de BAC, ¿ve? Esta. Y esta de CAD. A partir de la mitad del como esa forma como que fuera con o algo así. Así exacto, lo veo yo. cae el Ajá. consumo de A a B, Ujú. cae el capital, de hecho, se incrementa al principio de B a Exacto. C Sí. y luego cae de C a D el capital. Y luego se van recuperando paralelamente ambos. De D hacia A se recupera el consumo y el capital. Sí. Pero digamos, sería válido también ver el punto de A a B, donde solo, digamos, disminuyó como el consumo al inicio y ya luego disminuiría el capital. Sí, porque el consumo, como habíamos hablado, la gente empieza a consumir menos. ¿Para qué? Para acumular capital, ¿va? Para prepararse a futuro. Por eso es que tal vez allí se ve como que está en la misma línea.
Sí, digamos a lo que me refería es de que digamos que el capital, digamos que no necesariamente si aumenta una variable, la otra también tenga que disminuir o aumentar, sino digamos que ahí sería dependiendo de la situación, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que cuando el consumo cae, el capital sigue siendo el mismo. Porque como fue anticipado, el capital no se ha perdido. Ahí estamos, Oscar, gracias. Ah, ok, excelente. No, está bueno porque igual hay veces yo tengo una visión y digo, no, ahora sí ya entiendo por qué es distinto. Sí, no, veamos ahora, este sería el último. Aquí cambia la situación. Ilustre, explique lo que pasaría si en lugar de haberse registrado un ataque bélico, una pandemia hubiera provocado la extinción de la mitad de la población de ese país, sin afectar al capital. Aquí ya nos ponemos un poco maltusianos, ¿va? No, pandémico, digo. La licenciada anda bélica. ¿Qué pasaría si la mitad de la clase se... Vamos a ver. Va. Bueno, aquí el consumo, yo creo que si se, digamos, un ejemplo, es como no sé si ustedes vieron la película de Endgame, cuando Thanos, digamos, destruye la mitad del universo. Pues al principio, pues sobraría un montón, ¿va? Creo que habría un excedente, esa es la palabra correcta. Habría un excedente. Digamos que al principio el consumo aumentaría porque va a haber mayor disponibilidad de bienes. Pero digamos, Ujú. digamos que el consumo en ese sentido no es que, bueno, yo lo veía del lado del capital, sino es que, digamos que del capital como per cápita, porque digamos que no es que el capital aumente, sino que como hay menos personas, entonces el capital es el mismo, pero como hay menos personas, entonces hace que tengas más capital. Algo así, ¿va? Como que la riqueza se va a distribuir. O sea, lo que había de riqueza, ahora vos vas a ser más rico porque digamos que lo que tenía Oscar, lo que tenía yo y más de ya no estemos, va a ser trasladado a vos. Un ejemplo, ¿va? Y con eso puedes aumentar tu consumo, porque como tenés más, Exactamente. puedes consumir más. Exactamente. Pero al final, digamos que el consumo vuelve a su convergencia. ¿Por qué? Porque ya, digamos, va a haber un punto en donde la producción ya no va a ser la misma que se tenía antes digamos, de que la mitad de la población se extinguiera. Entonces, va a llegar un punto donde vas a volver a consumir lo mismo a lo que solías consumir antes, ¿va? Porque ya no va a haber un excedente, pues, sino que ahí ya vas consumiendo lo que se va cada vez desgastando, se va quitando, ¿va? Eso es mi lógica. Igual el capital. En el principio vos sentís el shock, ¿va? Bueno, el dinero ya lo tenemos todos. Bueno, los que quedaron, pero a lo largo del tiempo, o sea, por lo mismo que vas consumiendo, los bienes pueden ser que se encarezcan y todo, vas a tener que... Ahí se podría ver como la recomposición del capital, como también creo que tiene que ver la población, ¿verdad? Igual si se reduce, digamos que si se producen 10 unidades, pues habría que, digamos, 10 unidades para cierta cantidad de población, pero ahora la población es menos, entonces habría que reducir esa producción, ¿verdad? El output. Exactamente, la producción va a disminuir. Sí, disminuirían concorde al nivel de población nueva. Ajá. Uh-huh. Bueno, la tasa de interés, yo creo que cae, es lo mismo, porque en